Bien, hermanos, vamos a comenzar este día el mensaje de la palabra del Señor. Cuando uno recibe unos temas como el que hoy día tengo que presentar, se hace verdad lo que Pablo dice. Pablo dice que hay muchas cosas que son difíciles de explicar. Hay mucho que decir y difícil de explicar. Y el tema de hoy tiene que ver con eso. Voy a hablar de la guerra de tronos. No sé si haya escuchado usted este tema, pero quiero que me entienda. Mi tarea es enseñar la palabra. Y voy a ir a ese texto que está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y he estado con mi Padre en su trono. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia y tu gran bondad y por lo que tu palabra nos revela. Oro, Dios, para que me ayudes a explicar lo que tú me has enseñado de forma clara, precisa, de forma, Señor, no tan complicada para que tu pueblo entienda. Dales entendimiento y a mí gracia para explicarlo correctamente. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que tengo que decir, en primer lugar, es que hay muchos que no creen que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová, los judíos y otros más que no aceptan que Jesucristo es Dios. Por eso mi tarea hoy día es explicar lo que la Biblia señala. La Biblia señala que en el cielo, en primer lugar, Dios creó a través de la palabra, la menra, la palabra, en el principio era el verbo, todas las cosas. Y que creó y que habían cuatro razas de querubines alrededor del trono. 24 ancianos, eso lo muestra Apocalipsis claramente. 24 ancianos y cuatro razas de querubines. Pero una de esas razas, más bien el que gobernaba y estaba a cargo de la adoración a Dios, quería más exaltación. No quería ser un querubín que adorara, sino quería ser alguien que se sentara en un trono. Él quería el trono de Cristo. Esa era su ambición, su deseo y su anhelo. Y justamente por eso se rebeló contra Dios, porque él quería sentarse en el trono. ¿Ya? Él no quería simplemente ser un adorador, ser un servidor de Dios, sino ser alguien que tuviera más autoridad de la que Dios le había dado. Por eso se rebeló y arrastró tras sí a la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Eh, Miguel, el arcángel, peleó en defensa porque Dios podría haber peleado, pero dejó que los ángeles ya pelearan entre sí y ocurre que Miguel peleó con Satanás y lo expulsó. Fue expulsado a la tierra, al Hades. En su enojo, porque este planeta no fue primero, digamos, poblado por el hombre, sino que hubieron otros que poblaron la tierra antes que nosotros. Y tiene que ver con ya Satanás, que era un querubín, dice, en el santo monte de Dios estuviste, sobre todo a piedra preciosa era tu vestidura, y que fue creado en el huerto del Edén. Capítulo 28, versículo 13 de Ezequiel. Y Isaías 14 también se aplica a él. Aunque habla de otras personas, como el rey de Tiro, pero se refiere a Satanás. Es una alegoría. Ahora, ¿de qué estoy hablando? De que la tierra ya fue poblada primero por Satanás. Cuando él se rebeló por querer tomar el trono de Dios, la Biblia señala que Dios lo expulsó y él arrastró tras sí la tercera parte de los ángeles. En su enojo vino y destruyó la tierra. 14:20 de Isaías. Cuando él destruyó la tierra, Dios vino y restauró la tierra y puso el hombre allí. Satanás ya se introdujo dentro de un animal, una serpiente, y habló con Eva y la hizo caer. Como Eva cayó y Adán cayó,
quedaron bajo el gobierno de Dios. Perdón, bajo el gobierno satánico. ¿Ya? En la caída del hombre comenzó una época, un periodo, que la Biblia también llama siglo o ciclo, que sería la traducción más correcta, si no, ciclo no es la traducción más correcta, porque en la escritura la palabra griega es aionios, que significa época, era, ya, y no siglo, que para nosotros es como 100 años, y no son 100 años en la escritura un siglo, ya. La Biblia habla de los príncipes de este siglo, habla del siglo presente, y claro, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pero el siglo no tiene que ver con 100 años, tiene que ver con un tiempo, una era, que comenzó con la caída del hombre. Ahora había que restaurar esto, que Satanás ahora era el dueño del planeta Tierra. Por tanto, se buscó un hombre y no encontró, no había nadie. Si usted lee Apocalipsis, había un libro en el capítulo 5, 6 de Apocalipsis, ¿ya? Capítulo 5 aparece el rollo con 7 sellos, que era el rollo de la propiedad de la tierra que había sido comprada por Satanás. Él tenía el rollo abierto. Cuando se compraba una tierra no se compraba a perpetuidad, se compraba cada 50 años. Esa era la fiesta de jubileos y ahí se hacían dos rollos, uno cerrado con 7 sellos que lo tenía el vendedor y otro abierto que lo tenía el comprador. Si el vendedor moría, tenía que un pariente cercano rescatar la tierra. Se buscó un pariente cercano que derrotara a Satanás para que pudiera recuperar como pariente cercano la tierra. Y la Biblia claramente señala que no se halló ninguno. No había hombre alguno que pudiera vencer a Satanás. Es el problema, todos pecaron, todos estaban bajo la fuerza satánica. Y todos, lamentablemente, destinados a la muerte. Desde Adán hasta Abraham, las almas quedaban vagando porque no había lugar donde fueran. Dios creó un lugar llamado seno de Abraham. Y la Biblia habla de eso en el capítulo 11 de Hebreos, versículos 39 y 40, dice que aunque ellos no recibieron lo prometido, preparando a Dios algo mejor para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Está hablando de toda una cantidad de gente que quedó en el seno de Abraham, esperando justamente que se les abriera la puerta al cielo, porque por cuanto todos pecaron están destituidos. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. No podía entrar al cielo, no podía ser salvo. No había fórmula. El diablo tenía el gobierno de la muerte y el gobierno de la vida en la tierra. Él gobernaba todo. Era el señor del planeta. Por eso cuando va a Job, ¿de dónde ha venido? De rodear la tierra y andar por ella. Tenían que venir alguien que derrotara a Satanás. El primer conflicto que Satanás creó fue contra Cristo, contra la palabra, contra el verbo, contra Jesús. Es el nombre que conocemos nosotros de él, el nombre terreno que se le puso en esta tierra. Entonces, claro, el trono de él quedó en conflicto. ¿Por qué? Porque Satanás peleó por ese trono. Entonces Cristo ya se humanizó. ¿Con qué intención? Vencer a Satanás. Ya que no había hombre que pudiera derrotarlo, tenía que venir alguien para que derrotara a Satanás. Y ese es el principio por cuanto Dios tuvo que permitir que su hijo bajara. ¿Ya? Juan capítulo 1 dice claramente ahí, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él era todo Dios y todo hombre. El Padre tenía un trono y el Hijo tenía un trono menor. Eso es lo que la Biblia nos señala. Por eso este texto dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué significa? Bajo el Padre. Así como yo he vencido. ¿Por qué dice que yo he vencido? Porque justamente lo que hizo Cristo es bajar a la tierra y vencer a Satanás, pero no como Dios, sino como hombre. Esta realidad se nota en la tentación, cuando Satanás dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo que Satanás pretendía
es que Cristo ocupara su poder de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está diciéndole, no te voy a vencer como Dios, te voy a vencer como hombre. Bueno, él sabía eso, bien. Él dice que se alejó, no lo pudo vencer en la tentación. 40 días el Espíritu Santo lo llevó para que fuera tentado y no cayó. Fue tentado en todo, dice la Escritura, pero no cayó. Ahora, él entra en la ciudad de Jerusalén montado en un pollino de asno y todo el mundo osana el rey que viene. Entonces Satanás, creyendo que Cristo iba a ser el rey de los judíos, ¿ya? Y no le convenía a él que el Mesías tomara el lugar que le correspondía, usó una semana completa para matarlo. El libro de Corintios, capítulo 2, dice que los príncipes de este siglo no sabían lo que iba a pasar con la muerte de Cristo. Pues si lo hubieran sabido, no habrían matado. Permítanme, voy a buscarse para leérselo claritamente. ¿Por qué? Porque Satanás puede leer Biblia, repetir la Biblia, pero él no sabe todo. Eso es lo que me gusta de la Escritura, que responde a todas nuestras preguntas. 1 Corintios, el capítulo 2, voy a leer comenzando. Mire, versículos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, o sea, antes de las eras, antes de la creación de Satanás, ya, y antes de la creación del hombre, antes de esta era segunda y antes de la era primera, que es la creación de Satanás, la que ninguno de los príncipes de este siglo, de esta era, Satanás y su reino, conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué está diciendo? Satanás no supo que matando a Cristo era su derrota. El texto dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para la razón, ahí está, 2.14 de Hebreo, para vencer por medio de la muerte al que tenía, tiempo pasado, el imperio de la muerte. Si usted nota, Cristo vino a esta tierra, murió en la cruz, pagó el precio por toda la humanidad y ahora tiene el derecho de recuperar la tierra para sus verdaderos dueños. Además, creó un reino en esta tierra, o más bien una embajada, porque la Biblia claramente nos señala como embajadores, pero no de esta tierra, sino del reino de Dios, plenipotenciarios o con toda la autoridad. ¿Qué significa? Que nosotros, como pertenecemos al reino de Dios, Satanás no nos puede tocar. ¿Qué dice la Escritura? Hay que doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. No nos puede tocar porque no pertenecemos a su reino. No somos parte de ese reino. Somos parte del reino de Dios. Así que por eso el diablo nos odia. Ahora, ¿cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto es que como el diablo quería el trono de Cristo, Cristo lo ofrece a todos aquellos que le sirven con fidelidad y vencen. La lucha es la vida. Desde que tú aceptas a Cristo hasta que te mueras, esa es tu batalla. La Escritura claramente habla de la tentación. Y cuando hubiera acabado la prueba, habiéndolo terminado todo, dice Santiago, y está hablando de la vida, o sea, la vida entera es una tentación. La vida entera es una tentación. Porque lo que el diablo hace es atacarnos tentándolo. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la gloria de la vida son las tres armas que el diablo tiene para hacernos caer. Lo bueno es que usted tiene la sangre de Cristo que le limpia de todo pecado. Si usted cae, puede pedir perdón. Hijito, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo. Hay una guerra, hay una embajada en este planeta. Y la embajada está basada en todo embajador, que es todo cristiano nacido de nuevo. ¿El diablo lo sabe? El diablo lo sabe. Pero él no quiere que usted sepa. A él no le conviene que usted sepa esta guerra. Porque es una guerra por el trono. Es una guerra de trono.
La escritura señala que cuando Esteban lo estaba apedreando, vio a Jesucristo a la diestra de Dios Padre, sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Ya? Así que ya notamos dónde está Cristo ahora. Está ahí sentado. ¿Por qué? Porque Él tiene una batalla. Y su batalla y su ejército somos nosotros. Y los ángeles. Y tenemos otro ayudador que es el Espíritu Santo. Esta es una guerra a full. Muchos han caído. La tarea del diablo es que la iglesia no cumpla su papel en esta tierra como embajada del reino. Que caiga en la trampa de Satanás. Que muera espiritualmente. Que te apartes, que le abras puertas. Que no cumplas la ley de tu reino. Hay un reino. Es el reino de Dios. Yo y usted pertenecemos a ese reino. Somos embajadores de ese reino. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. La Biblia claramente señala que no somos de esta tierra. Así que, amados, entendamos eso, que no somos de esta tierra, que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que alabar a Dios, que tenemos que bendecir a Dios y serle fiel para conseguir un lugar en el trono de Dios. Por eso dice, el que venciere durante toda su vida, quiero añadir eso, aunque el texto no lo dice, pero venciere ¿qué cosa? La tentación, la guerra. Hay una guerra contra ustedes, contra mí, contra todo cristiano. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que tú vas a ocupar el trono que él quiere. Él quería ese trono, bueno, Dios dice, si tú vences en esta vida lo que el diablo te ofrece, yo te ofrezco que te sientes en el trono que él quería. ¿Me entiendes, Satanás? ¿Por qué te odia? Porque tú vas a tomar un lugar que él luchó y fue expulsado del cielo por luchar contra algo que Dios no quería darle. Ahora Dios lo ofrece a todo creyente que es fiel a Dios y que soporta la tentación que dura toda una vida, y esa es la verdad, toda una vida, desde que tú aceptas a Cristo hasta que te mueres o hasta que venga el rapto, tienes que serle fiel a Dios. Es por eso que el diablo tiene tres estrategias. La primera es que tú no conozcas la Biblia. ¿Me captas? Porque cuando tú no conoces la Biblia, lamentablemente ocurren cosas como que no cumple la palabra de Dios. Número dos, la Biblia misma señala, en el libro de Efesios, Pablo hablando, que la Biblia es la espada del Espíritu. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy lleno del Espíritu y conozco la Biblia, hiero a mi enemigo. La única arma de ataque en el soldado que nos presenta Pablo en el libro de Efesios, porque ahí nos presenta toda la armadura de un soldado romano, ya como alegoría para la armadura de un soldado cristiano, y dice, sobre todo tomad la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es justamente algo que usted tiene que aprender, es la palabra de Dios, es su autoridad o el arma que usted tiene para atacar. Todas las demás armas son para defender, en cambio la espada del Espíritu es un arma de ataque. Y usted como embajador del reino tiene toda la autoridad de parte de Dios para vencer. Toda la autoridad de parte de Dios para triunfar. El diablo no quiere eso. Hubo uno que lo venció en vida, como hombre, como ser humano. Representó a la raza humana. Es por eso que el diablo no quiere que aceptemos a Jesús. No quiere que lo reconozcamos como quien es. Trata de borrar todo vestigio del Hijo de Dios. Trata de quitarle toda la autoridad que Dios mismo ya le dio. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Había un camino, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Jesús vino, se hizo hombre, siendo Dios, que dice la Escritura que él no tomó eso como a qué aferrarse, porque estando en forma de Dios no tomó eso como a qué aferrarse, sino que se despojó. ¿Me escuchó? De todo lo que él era. Y se hizo hombre. Y se humilló hasta el polvo, siendo Dios. Es una cosa que muchos no aceptan. No, no es posible que Dios se haya hecho hombre. Es lo que la Biblia señala. Algunos no quieren aceptar la Biblia, pero la Biblia es la verdad. Santifícalo de tu verdad, tu palabra es verdad. Es la verdad de Dios. Puede que usted no la quiera aceptar, es cosa suya.
Pero es la verdad que Dios tiene. El diablo no quiere que usted la vea como la verdad. Quiere que usted mire, ay, que hay más dioses. Cada cultura tiene su propio. Bueno, Dios claramente dice, hay un solo Dios. Un solo Dios. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. ¿Ya? Y ese solo Dios es Jehová, o Yahweh, o Jehová, o Yahvé, como usted le quiera mencionar. O Hashem, que es otra de las formas que los judíos usan para mencionar a Dios. O Adonai, que es la palabra hebrea para Señor. Todo esto tiene que ver justamente con esa verdad. El diablo no quiere que reconozca a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. El camino hacia Dios lo abrió Él. Porque cuando Él murió, el velo del templo se rasgó. El velo del templo del lugar santísimo representaba que ningún hombre podía entrar en la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el séptimo mes, a los 10 días del mes, el día de expiación, en donde se pagaba por todos los pecados del pueblo. El sumo sacerdote hacía esto. Es lo que hizo Cristo. Lo que el sacerdote hizo, lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Tomó de su sangre, derramada en la cruz, y la llevó ante el Señor, a los cielos. Él es el Señor. También Él cumplió todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, Cristo los cumplió en la cruz del Calvario. ¿Qué significa? Que Cristo es todo en la Escritura. Todo es Cristo. Es la menra del Antiguo Testamento. Nadie vio al Padre. Al que vieron es al Hijo. Porque Dios habita en luz inaccesible. ¿Ya? El Hijo lo ha dado a conocer, dice la Escritura. O sea, su gran tarea es hacer la guerra, la batalla, la lucha. Cuando Él venga en su segunda venida, porque viene primero el rapto para llevar a su iglesia, la novia, al cielo, porque la novia, o sea, no Israel, estamos hablando de Israel, Israel está aparte, ¿ya? La novia, que es la iglesia, que comienza con Abraham y termina con el último creyente que acepta a Cristo antes del rapto, esa es la novia, esa va al cielo por 7 años. Después de 7 años descendemos con Cristo a la batalla que se va a ocurrir en el valle de Esdraelón. Armagedón no es la guerra, no hay guerra en Armagedón. La guerra es en el valle de Esdraelón. Donde se juntan los 200 millones de soldados es en Armagedón. Eso lo vamos a tratar otro día, pero hoy día quiero enseñarles que hay una segunda venida, donde Cristo establece el milenio, donde Israel reconoce a su Mesías. Hoy día no lo reconocen. Usted le puede hablar a un judío o a uno que quiere ser judío sobre Cristo y no lo reconocen. Dice que es un Mesías, pero como uno más, no como el Hijo de Dios. Es justamente lo que el diablo hace, cerrar el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué? Porque justamente la tarea satánica es que usted no entienda. El Dios de Satanás cerró el entendimiento del incrédulo para que no le alumbre la luz de Cristo, la cual es perfecta. Es la tarea del diablo, cerrar el entendimiento a la gente, no permitirle entender, no permitirle comprender. El mundo espiritual no se entiende porque yo soy muy inteligente, no, es que yo tengo una comunión con Dios y es lo mismo Buda que Cristo y que Alá. No, eso no es así. No es así. Hay un solo Dios. Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Y él mismo dice, no hay otro Dios, no conozco ninguno. Así que no hay más Dios que el que tenemos. Y la realidad que les estoy hablando es lo que la realidad bíblica dice. Hay una guerra por el trono. Y el diablo no quiere que usted lo llegue a tocar. Él va a pelear todo para que usted no alcance la victoria. Para que usted no conquiste. Para que usted no tome. Para que usted no se siente en ese día en el trono. Por eso es al que venciere. La prueba es tu vida entera. Durante esta vida, si usted es victorioso,
usted se sienta. Si uno durante esta vida, usted se revela. La tarea del diablo es que usted se revele contra Dios, que se enoje, que se aparte de la iglesia, que no busque a Dios, que crea que usted sabe más que Dios, que no quiere aprender, que no quiere estudiar, que no quiere sujetarse, que sea rebelde, que sea... Es la tarea del diablo. Usted puede hacerle gusto al diablo. A él le conviene. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es que usted no sea salvo. Es la gran pelea de Satanás, sus ángeles, sus demonios, los brujos, todo el ejército satánico está en contra de eso, buscando mil formas para engañar al hombre, para apartarlo de la verdad. Y justamente es lo que el diablo hace, deforma, quita valores, deforma la sociedad. Si usted ve, la escritura señala claramente, Romanos lo dice, Romanos capítulo 1, versículo 26-27, que el lesbianismo y la homosexualidad es porque no tomaron en cuenta a Dios, sino que fueron idólatras. Y por ser idólatras se volvieron homosexuales y las mujeres perdieron el uso natural y claro, se encendieron en sus lascivias, dice. La lascivia es el deseo desordenado sin normas. ¿Qué ocurre hoy día? Hay mujeres que se creen hombres y hay hombres que se creen mujeres. ¿Ya? Ese es el problema que existe hoy. Hoy día queremos dar otra vez el derecho a que la vida no tenga valor. Para muchos la vida ya no tiene el valor que debe tener la vida humana, porque el diablo lo que quiere es matar. El imperio romano, ya, en ese imperio la vida no tenía valor. Por eso habían gladiadores que luchaban en la arena y que se mataban. Y se disfrutaba con eso, con la muerte de gente. La muerte de gente porque la vida no tenía valor. Lo que le provocó valor a la vida fue el cristianismo, ¿ya? Y también el judaísmo le dieron valor a la vida. Ambas doctrinas le dan valor a la vida. Pero el mundo no le da valor a la vida. El mundo es contrario a la voluntad de Dios, contrario a la ley de Dios, contrario a los mandamientos. No te harás imagen de ninguna semejanza que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando usted idólatra, usted paga. Es lo que el diablo quiere, que usted sea idólatra, que adore a otra cosa que no es Dios. Que tenga una imagen de la Virgencita o un cuadro de Jesús por ahí, un crucifijo, todas esas cosas que no agradan a Dios, porque Dios no necesita esas cosas. Dios quiere que le adoremos en espíritu, que significa no con imágenes. Y en verdad, uno de los problemas más graves de la gente es que no entiende esa verdad. No entienden que Dios es un Dios que no necesita de algo, porque la relación es íntima, tú y Dios. Por eso la Escritura dice claramente, el que venciere, ya le daré que se siente, o sea, algo que Dios nos va a regalar, que se siente conmigo en mi trono. El Padre tiene un trono, el Hijo tiene otro trono, cosa que va a cambiar en la eternidad, cuando Cristo venza a todos sus enemigos, porque el último enemigo que vence Cristo es la muerte. Así dice la Escritura, la muerte es el último enemigo que Dios vence. ¿Ya? Se sentará en el trono del Padre y nosotros seremos segundos, como José. ¿Se acuerdan cuando José llegó a Egipto? Que el faraón lo puso como segundo. Esa es la misma verdad que va a ocurrir ahora. Usted y yo nos vamos a sentar en el trono de Cristo. Y Cristo se va a sentar en el trono de su Padre, a la misma altura del Padre. Porque el Padre, Dios, habita en luz inaccesible. O sea, el Padre, nadie lo ha visto jamás. ¿Y a quién viene el Antiguo Testamento? Al Hijo. La palabra. Por eso dice, vino a mí palabra de Jehová. Porque claro, Jesucristo es el que hablaba. El que habló con Adán, habló con Eva, el que habló con Manoa, ya el ángel de Jehová la representa, el mensajero de Dios. Eso es un ángel, mensajero. Entonces, claro, Dios tiene reglas en la Escritura. El problema es que el diablo, ¿qué hace? Hace que la gente no entienda la Biblia o interprete cualquier cosa, no acepta la interpretación que la Biblia correctamente da. Por eso Jesús claramente dijo,
les abrió el entendimiento a sus discípulos, porque ni ellos podían entender bien la escritura. ¿A causa de qué? A causa de la cultura que había en su tiempo. Los fariseos, saduceos, tenían una cultura contraria a la verdad bíblica. Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Tanto así que los saduceos le preguntan a Jesús, ¿con quién se va a casar una mujer que tuvo 7 maridos? ¿De quién será mujer? Como que en el cielo nos casáramos y dicen que seremos como un ángel, que no se casan ni se dan en casamiento. Así dice la escritura. Pero hay algunas religiones, como los mormones, que dicen claramente que nosotros vamos a estar en un planeta con un harén de mujeres. No es lo que la Biblia señala. Otros que dicen que vamos a permanecer en esta tierra por toda la eternidad. No es lo que la Biblia dice, que el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué significa? Que esta tierra está dispuesta por Dios para la destrucción. No es eterna. Después del milenio esta tierra es destruida. Y despertarán todos los muertos para el juicio del trono blanco. Hay 2 juicios, el del tribunal de Cristo y del trono blanco. Hay mucho que decir y es difícil de explicar. Pero espero que usted siga estos estudios y me permita enseñarle la verdad de la palabra. Que les habla es el apóstol Patricio Sánchez, Iglesia Internacional Remanente, para enseñar lo que la Biblia dice. Dios le bendiga ricamente.